Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla de ICIE, eh, Empresas IA First, eh, una ventaja competitiva. IA First eh, son empresas que piensan ya desde el principio en cómo utilizar la inteligencia artificial para todo, absolutamente para todo, ¿no? Eh, em, Pero vamos, que es útil para vosotros si tenéis una empresa o si estáis empezando una empresa, pero también es útil si trabajáis en una empresa, ¿vale? Eh, Porque podéis ser personas IA first, ¿no? Personas que utilicen la IA para todo, ¿vale? Bueno, de nuevo, millones de gracias por dedicar este tiempo. Espero, va a ser una sesión cortita, más a no ser que vosotros queráis hacer un montón de preguntas, que me imagino que saldrán. Eh, pero bueno, interrumpidme cuando queráis, hagamos esto dinámico, hagamos esto una charla entre los que somos aquí y que sobre todo que os ayude, ¿no? Que salgáis de aquí con una idea al menos clara de qué hacer o cómo os puede ayudar la inteligencia artificial en vuestra empresa o en vuestro trabajo, ¿no? Mi nombre es Adrián García Ramallo, soy director de marketing de una multinacional durante los últimos 10 años y además doy el módulo de marketing en el programa de gestión empresarial de ISIE. Así que esto que es una pinceladilla de lo que se da en la clase o una micro pinceladilla de lo que se da en el programa de IA que tiene ISIE, pues igual os sirva para animaros a avanzar en un programa un poquito más en profundidad y a coger algo más de formación. ¿Vale? Empezamos. Bueno, IA, o sea, no sé vosotros, pero yo oigo inteligencia artificial de media unas 15 o 20 veces todos los días, ¿no? Y de esos 15 o 20, pues más de la mitad son algún comentario apocalíptico, ¿no? Sobre todas esas inteligencias artificiales que os van a quitar el trabajo, que van a trabajar por vosotros y que hacen las cosas mejor que nosotros, ¿no? Eh, pero yo creo que eso viene un poco condicionado con todas las pelis de ciencia ficción que hemos visto, con demasiado Terminator, y demasiado Yo Robot, ¿no? Hay algunas pelis que, bueno, pues que nos han metido un poco el miedo en el cuerpo, igual que ya nadie se mete en el mar sin pensar en tiburón, pues ya nadie mira a la inteligencia artificial sin pensar en Terminator, ¿vale? Pero todo lo contrario, ¿no? Yo si tuviese que elegir una peli de ciencia ficción con la que me quedase y que fuese de verdad un buen ejemplo para contaros qué es la inteligencia artificial, es Iron Man, ¿no? Eh, Iron Man, si alguien no la ha visto, puede salirse esta llamada, irse a ver Iron Man, que es una película buenísima, y luego volver, ¿vale? Iron Man, si os acordáis, el tipo, el protagonista Tony Stark, no deja de ser un humano. Un tío muy listo, sí, pero sin la armadura es un humano igual de débil que cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, y sin embargo, la armadura no vuela sola. O sea, necesita a Tony dentro para decir dónde ir, ¿no? Entonces, la IA es exactamente esto, ¿no? Es una armadura digital, un exoesqueleto digital que multiplica tu fuerza, tu velocidad y tu visión, ¿no? Tu fuerza a la hora de ejecutar trabajos, porque puedes hacer mucho más trabajo en el tiempo de una jornada laboral, tu velocidad a la hora de ejecutarlo y la calidad con la que lo ejecuta, y tu visión, porque te ayuda a llegar con más profundidad, ¿no? Y entonces esto sí verdaderamente cambia la forma en la que tu empresa, tu emprendimiento o tú como trabajador, pues puedes llegar a desempeñar en tu día a día, ¿no? Em, entonces, esto es una empresa con inteligencia artificial, ¿no? Es una empresa con superpoderes, ¿no? La inteligencia artificial no viene a sustituirnos,
viene a aumentarnos, ¿no? Otra cosa es que lo utilices, y aquí ya entramos quizá en debates más filosóficos, para que haga el trabajo por ti. Entonces, si lo utilizas para que piense por ti, pues vas a eliminar tu criterio, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Una empresa no es un producto, ¿no? Una empresa es la personalidad de quien lo vende. Entonces, ojo, que tú puedes hacer, no sé, cualquier producto. Y me voy a disciplinas más artísticas, que tú puedes hacer joyería, pero lo importante de la joyería es la expresión artística que pones en ello, ¿sabes? Eso no te lo va a quitar la inteligencia artificial. Lo que te puede dar la inteligencia artificial es la velocidad para quitarte todo aquello donde tú no aportas tanto valor, ¿no? Hacerte la contabilidad, perseguir tus facturas, darte ideas de marketing sobre cómo comercializar mejor tu joyería, ¿no? Todo aquello en lo que tú le dedicas demasiado tiempo, pero está lejos de donde realmente tú aportas valor, es donde la inteligencia artificial te puede ayudar, ¿no? Em, ¿qué es la inteligencia artificial? Así por hacer una pequeña definición sin entrar mucho en tecnicismos. La inteligencia artificial es un motor de probabilidades. No, por acercarlo a algo, si se parece un poco al corrector ortográfico de un móvil, ¿no? Oye, si le pones buenos, te sugiere días, ¿no? ¿No? Entonces, esa sugerencia que hace lo hace en base a la probabilidad de que haya, de que detrás de buenos, pues vaya la palabra días. ¿Qué pasa? Que esto es eso, la inteligencia artificial es eso, pero a lo bestia, ¿no? Es decir, ha cogido y se ha leído todo el conocimiento de la humanidad, se ha leído todo Internet, y entonces, en base a una pregunta que tú le hagas, es capaz de decirte la respuesta más probable en base a todo el conocimiento que tiene adquirido, ¿no? Por eso aquello que dicen de que las inteligencias artificiales hay que entrenarlas. ¿Entrenarlas con qué? Con contenido a lo bestia. Le han metido millones de millones de millones de libros, imágenes, vídeos, y en base a todo ese contenido con el que se ha entrenado, pues te va a responder con muchísima fiabilidad y muchísima probabilidad. Pero no inventa, no razona, eh, o sea, olvidaos de esa parte, ¿no? Lo que pasa es que da respuestas muy buenas, ¿no? Sobre todo en materias en las que nosotros no tenemos un dominio. Importante esa parte, si no tienes un dominio, cualquier respuesta te va a valer y no siempre es la acertada la que te da la inteligencia artificial. Entonces siempre es bueno contrastarlo, sobre todo cuando tienes poco dominio de cosas, ¿no? Eh, Incluso en tonterías, ¿eh? Mira, os voy a poner un ejemplo muy, muy cercano. Esta mañana he hecho un viaje hace poquito con mi esposa. Y entonces lo que he dicho, oye, dime cuánto me he gastado. Te voy a pasar todos los tickets de lo que he ido gastando y dime cuánto me he gastado en comer, en transporte, en hoteles, ¿no? Y entonces le he ido pasando las fotos, clic, clic, y va haciendo fotos de todos los tickets y él se ha encargado de ponerle la fecha correcta, la categoría correcta, porque sabe qué tipo de comercio es el de la foto y el importe. Y entonces me ha hecho, oye, mira, te has gastado esto y esto y esto y esto y esto. Hasta en eso se ha equivocado, ¿no? En hacer una suma, porque había sumado dos veces un importe. Y entonces, oye, es importante que te fijes en si lo que te está dando es correcto, ¿no? De hecho, le he tenido que decir, oye, este importe no cuadra con este otro. Y dice, ay, sí. Además te responde siempre, te hace mucho la pelota. Sí, tienes razón. Buena observación. Bueno, pues poned criterio, porque si no el criterio lo pondrá la inteligencia artificial y entonces no os aumentará, sino que ahí sí que os sustituirá, ¿no? Entonces, volvamos a aumentarte, ¿no? ¿Cómo haces para que te aumente? Pues bueno, tienes un poco que cambiar eh, la mentalidad. ¿Por qué? Porque todos los que estáis aquí seguro que seréis más jóvenes que yo, habéis nacido con Google. Y Google te enseñaba a buscar, ¿no? Tengo ahí un buscador, meto unas palabritas y, y en base a esas palabras me da enlaces
me da sitios en los que yo ya empiezo a buscar. Volviendo a mi viaje. Oye, quiero sitios en Italia. Pues me buscas, te vas a la web y empiezas a mirar, te da varios enlaces, ¿no? Y buscas en Booking, buscas en no sé dónde, buscas en otra web, buscas en Kayak, ¿no? Buscas vuelos. Y entonces te da muchos sitios donde buscar. Y ahora el cambio de verdad de paradigma no es tanto buscar, sino que lo que tienes que buscar es razonar. Es decir, preguntarle. Tenéis que aprender a preguntarle a la inteligencia artificial. Em, y entonces yo le he dicho, mira, me voy de tal fecha a tal fecha. Quiero que tengas en cuenta el tiempo que va a hacer porque no quiero pasar demasiado calor. Oye, ¿qué ciudades podría haber? Lo que me gusta a mí es esto, esto, aquello y lo demás allá. Entonces le vas preguntando, ¿no? Y entonces, en base a las preguntas, cuanto mejor sea la pregunta que hagas, mejor será la respuesta que haces, que te da, ¿no? Em, entonces es fundamental aquí que aprendéis a, aprendáis a preguntar. Porque yo en base a esa pregunta que le hice, me diseñó un viaje maravilloso teniendo en cuenta no solo dónde quiero ir, sino qué me gusta, qué no, el tiempo que iba a hacer esos días, ¿no? Cuanto mejor hagas esa pregunta, em, pues más fácil será que obtengas una respuesta que te sirva, ¿no? Yo cuando en el módulo, cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre cuento que la inteligencia artificial es un becario súper aplicado, no duerme, no se queja, siempre está dispuesto a lo que le pidas, hace lo que tú le digas, pero no deja de ser un becario. Y entonces al becario hay que decirle muy clarito lo que quieres que haga, porque si no, se va a equivocar o no va a hacer lo que tú quieres, ¿no? Y entonces el ejemplo que doy aquí es, oye, si tú le dices al becario, tráeme un café, el becario probablemente se vaya a la máquina de vending que hay en la oficina, saque un café solo, sin azúcar, en un vaso de plástico, con sabor a quemado, asqueroso, y te lo traiga, y entonces digas, sí, entonces tu pensamiento será, esto no es lo que yo quería, pero la culpa no es del becario, la culpa es tuya, porque el becario ha cumplido la instrucción perfectamente, te ha traído tu café. Ahora, si tú le dices, mira, oye, vete a la tienda de la esquina, esa de café de especialidad, y entonces me traes un café de Colombia, cortito, con leche, sin lactosa, con espuma y un poquito de canela. La leche templada, por favor, en vaso de cerámica. El becario va a cumplir una a una cada una de tus instrucciones y te va a traer exactamente la respuesta que tú querías, el café exactamente como tú querías. Entonces, mi, mi primer consejo aquí sería, tenéis que aprender a preguntar, de verdad, hacer preguntas con mucho nivel de detalle, ¿vale? De hecho, tanto nivel de detalle que aquí os doy un consejo. Yo, cuando uso la inteligencia artificial, no escribo. O si estoy en el móvil, no me pongo a escribir y a chatear con ChatGPT, ¿no? Yo le dicto. ¿Por qué? Porque es que a veces le dicto durante 2 minutos. Entonces, claro, al final le he escrito una pregunta de 20 líneas, porque le doy mucho detalle. Y ese detalle hace que, que la inteligencia artificial afine mucho más con lo que yo estaba buscando, ¿vale? Y entonces vamos a pasar a alguna técnica, ¿no? Os voy a enseñar una técnica específica para aprender a preguntar bien. Porque, oye, esto de preguntar bien, eh, igual no es tan evidente. Igual no es tan evidente, ¿vale? Em, Mira, una de las cosas importantes es cómo preguntar. Y luego voy hacia atrás y os cuento esto, pero prefiero enseñaros primero a preguntar, ¿vale?
El arte de pedir, de hecho, es una técnica, se llaman técnica. Esa pregunta que le haces a la IA tiene un nombre horroroso, además, que no tiene traducción al español, que se llama prompting. Prompting. El prompt es la entrada, la pregunta que tú le haces, ¿vale? Entonces, ese arte de preguntar tiene una técnica, ¿no? Porque ese becario que os he contado antes sabe de todo. Entonces, eh, puede darte muchos diferentes enfoques a una misma pregunta.